Bueno, damos gracias a Dios esta mañana por el privilegio que tenemos para poder compartir como iglesias de familia sirviendo a Cristo. Y a través de este estudio queremos continuar con lo que habíamos ya empezado en cuanto al discipulado orgánico natural en la iglesia primitiva. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado nosotros viendo en la semana pasada. Estábamos viendo cómo Dios a través de las diferentes épocas, Dios trató primeramente con el pueblo de Israel. Y habíamos visto el pacto que Dios hizo con Abraham, a quien Dios le prometió bendecirle y bendecir a través de él a las familias de la tierra y a través de su simiente las naciones de la tierra. Y vemos cómo eso se cumple justamente con la venida del Señor Jesucristo para poder bendecir a todas las familias de la tierra. Pero luego de esto, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, un pacto con Moisés. Le dio la ley a él y la obediencia a la ley traía las bendiciones para el pueblo de Israel. Estas bendiciones se daban cuando el pueblo de Israel se sometía y obedecía a los mandatos que Dios le dio a Moisés. Pero también vemos que si ellos no obedecían la ley, también sufrían las consecuencias y las maldiciones de la ley al no obedecer a Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo duro de corazón e incircunciso de corazón, duro de cerviz e incircunciso de corazón. Ellos empezaron a adorar otros dioses, desobedeciendo directamente el mandato de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el corazón de Israel se formaron ídolos, pusieron otros dioses, ofrecieron sacrificios a otros dioses, construyeron altares para otros dioses y a la final ellos rompieron el pacto y Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel con dos cautiverios, con el cautiverio de Asiria, de Babilonia, y en este último, pues, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos y fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y nos narra la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que la gloria de Dios salió de Israel. Justamente antes de que se efectuara este último cautiverio, Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel y era la promesa de un nuevo pacto. Y hablamos de ese nuevo pacto que tenía que ver con la limpieza de pecados, el quitar los ídolos de la vida de ellos. Dios le prometió que un día perdonaría los pecados de Israel, limpiaría los ídolos, también cambiaría su corazón, quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne y pondría de su espíritu en el pueblo de Israel. Y dijimos que esta promesa
Dios la iba a cumplir justamente al final de la gran tribulación. Cuando el pueblo de Israel se vuelva a Dios y se convierta, ya que ellos rechazaron al Mesías. Y dijimos que este tiempo de la ley y de los profetas justamente terminan con la venida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que empieza a predicar el arrepentimiento y a preparar el corazón del pueblo de Israel para la venida del Mesías. Y cuando viene Jesucristo, el pueblo de Israel rechaza al Mesías. No le reconocen como Dios, no le reconocen como el Salvador, como el Mesías. Jesucristo nos empieza a hablar allí de la venida del Espíritu Santo. Vemos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como el periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos de las enseñanzas de Jesús. Y en los videos anteriores está explicado eso, o en el video anterior. Pero hoy vamos a estar mirando, después del establecimiento de este nuevo pacto, donde la promesa de Dios se cumple en alcanzar a las naciones y en bendecir a las naciones de la tierra. El Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés y nace lo que es la iglesia. Y se empieza con este pueblo de Dios. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, de que Dios hace un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles, un solo pueblo. Y este pueblo es la iglesia. La iglesia, con la venida del Espíritu Santo, se inicia el día de Pentecostés y se empieza aquí a alcanzar a las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vimos de que el poder que descendió del cielo, el Espíritu Santo, capacitaría a los discípulos de Cristo para que puedan ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las personas que creyeron en Jesús este día de Pentecostés, después de la prédica de el apóstol Pedro, fueron como 3,000 personas. Y es aquí donde nosotros vemos este discipulado orgánico y natural que se da aquí en el libro de los Hechos con la venida del Espíritu Santo. Y de eso es lo que vamos a estar tratando. Vamos a estar tratando de cómo Dios mismo, a través de su Espíritu, nos regresa a las Escrituras, cómo es que Dios nos capacita con el Espíritu Santo, nos viene a acompañar, nos viene a guiar, a ser el consolador, a enseñarnos a orar, a tener comunión con el Espíritu.
Y el Espíritu Santo se convierte en aquel que va a conectar nuestra vida con la vida de Cristo. Y una vez que nosotros comprendemos de que Dios, por medio de su Espíritu, ha puesto un nuevo corazón en nosotros, ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, Dios nos empieza a llevar por este proceso de ir enseñándonos a través de su palabra cuáles son las ordenanzas y los mandatos que van a hacer de nosotros verdaderos discípulos del Señor Jesús. Y habíamos dicho que es el Evangelio que hace discípulos, ya que el Evangelio nos transforma. El Evangelio nos hace participantes de la muerte, sepultura y resurrección. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos hace participar juntamente con Cristo en la muerte, sepultura, resurrección, también la ascensión, en donde ahora nosotros estamos sentados a la diestra de Dios, junto a la diestra de Jesucristo. Y Dios da los mandatos a la iglesia para que nosotros podamos ser bautizados en agua y hacer visible en nosotros esto invisible que ocurrió, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y a través de la ordenanza del bautismo, podemos nosotros ser de testimonio para aquellos que no han creído, para nuestras familias, de que ahora nosotros somos discípulos y seguidores del Señor Jesús. También el Espíritu Santo nos hace participantes de su iglesia. Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y vemos cómo es que cada uno de nosotros pasamos a formar parte de este cuerpo que es la iglesia, conectados junto con la cabeza que es Cristo. Y a su iglesia, el Señor también da la ordenanza de la Santa Cena, donde nosotros recordamos la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo y celebramos y esperamos su segunda venida. Dice en Hechos 2:42 de que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia también oraba. Y oraba para que Dios les dé el denuedo, para que las otras personas también puedan conocer del Señor Jesús. Y así la iglesia va creciendo en el conocimiento de la palabra, van siendo fortalecidos de tal manera que su vida tiene y cobra sentido cuando se la vive en Cristo. Y el cristiano aprende a vivir en Cristo y a desarrollar un tiempo de intimidad con Dios. De esta manera, Jesucristo pasa a ser el centro del matrimonio, el centro de la familia y el centro de la iglesia. Este es el proceso que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, de cómo se iba dando el discipulado, es decir, cómo es que los discípulos iban siendo fortalecidos en la gracia del Señor, en la fe, para poder servir a Cristo. Hoy nos toca mirar esta primera parte donde la iglesia, los apóstoles, por obra del Espíritu Santo,
en el día de Pentecostés, el día que nace la iglesia, el día en que se cumple la promesa de Jesús de que él enviaría el Espíritu Santo, empieza el proceso del discipulado orgánico. Y la primera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos es que les regresa las escrituras. Hay un retorno a la Biblia. Y nosotros habíamos visto de cómo Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, empieza a explicar a las personas que dicen que estos que están hablando en lenguas están llenos de mosto, es decir, borrachos. Y Pedro se para allí para explicar qué es lo que estaba sucediendo. Y les dice de que la profecía de Joel, y aquí vemos en Hechos capítulo 2, en la profecía de Joel estaba escrito que se iba a derramar el Espíritu. Y dice Hechos 2:16, mas esto es dicho por el profeta Joel, dice Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro explica que lo que está sucediendo en el día de Pentecostés no es más sino que el cumplimiento de aquello que ya estaba escrito en la Biblia. En ese sentido, vemos que el Espíritu Santo le capacita a Pedro para interpretar las escrituras. También en Hechos capítulo 2, versículo 25, vemos que Pedro va a mencionar acerca de la resurrección de Jesús y va a utilizar lo que David escribe en el Salmo 16, del 8 al 11, acerca de la resurrección de Jesús. Y dice aquí en Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí vemos que David ya profetiza acerca de la resurrección de Jesús. Y esta es la manera que el apóstol Pedro se dirige al pueblo de Israel y les dice allí en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquel que ustedes pensaron que simplemente era un hombre y no el Hijo de Dios, ahora él ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios y Dios le ha coronado como el Señor y el Cristo, como Dios y el Mesías. Y dice la palabra del Señor que se compungieron de corazón en el versículo 37. Y luego vemos que ellos creen en el Señor Jesús, se arrepienten y 3,000 personas vienen a formar parte de lo que es la iglesia. Es así como vimos ya en el dibujo anterior, de que empieza
el discipulado orgánico. Y empieza con esto que es algo súper importante, que es el de regresar a las Escrituras. Si nosotros vamos a crecer en el Señor, vamos a fortalecernos en la fe, tenemos que regresar a las Escrituras. El fundamento de la iglesia primitiva, en primer lugar, fueron la ley y los profetas. Vemos que Jesucristo les enseñó a ellos a interpretar correctamente la ley y a poder distinguir entre los mandamientos y tradiciones de los hombres con lo que dicen la ley y los profetas. Y Jesús continuamente estuvo enseñando esto. El segundo fundamento de la iglesia primitiva fueron los hechos y las enseñanzas de Jesús. El tercer fundamento fue la doctrina de los apóstoles, que era justamente la interpretación que ellos le daban a los pasajes del Antiguo Testamento y también las experiencias y enseñanzas que ellos tuvieron con Jesús. De esas dos cosas se conformó la doctrina de los apóstoles. Y por último, tenemos que el fundamento de la iglesia primitiva eran las escrituras. ¿A qué nos referimos con las escrituras? Ya no solamente al Antiguo Testamento, a las enseñanzas de Jesús, a la doctrina de los apóstoles, sino también a los escritos que los apóstoles empezaron a escribir y que fueron reconocidos como palabra de Dios. El apóstol Pedro reconoce a los escritos de Pablo también como las palabras de Dios. Entonces, y también vemos que los otros apóstoles, Juan, Santiago, escribieron también Juan, que escribió el Evangelio de Juan, las cartas primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Tenemos Pedro, que escribió primera y segunda de Pedro. Santiago, que escribió la epístola de Santiago. Y tenemos a Judas también, a Judas, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todas las cartas del apóstol Pablo. Y de esa manera se cierra el canon bíblico. Y cuando estamos diciendo que el fundamento de la iglesia primitiva, es decir, los primeros 200 años de la iglesia, estos eran los fundamentos en que ellos se basaban para la enseñanza, la predicación de la palabra. Hubo un gran avivamiento allí el día del Pentecostés, y parte de eso fue el de regresar a las Escrituras. Quiero compartir en esta mañana, justamente pensando en el asunto de volver a las Escrituras, un salmo que nos habla justamente de las Escrituras, el valor que tiene para nosotros la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo, en el capítulo 19, que tiene dos divisiones importantes. Y vamos a mirar la revelación de Dios para la humanidad, que se manifiestan en dos grandes libros. El primer libro es la creación y el segundo libro las Escrituras. Y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Dice así, Salmos 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vemos ahí el primer libro, que es la creación, y vamos a estar hablando de eso. Y la segunda parte, vemos aquí desde el versículo 5 hasta el versículo 9 acerca de las escrituras. Dice, desde el versículo 6, perdón. Dice, de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, hablando del sol. Versículo 7, aquí es donde empieza lo de las escrituras. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Vemos aquí nosotros que la Biblia toma diferentes nombres. Así que vamos a ver la primera parte. La primera parte. El libro de la naturaleza, de la creación de Dios. Dice en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos aquí que es súper importante ver cómo Dios revela a la humanidad quién es Él. Los cielos nos cuentan de su poder y de su deidad. Cuando dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir de que Dios nos ha dado testimonio de su poder y de que Él es Dios. Al solamente mirar la creación, el hombre debería darse cuenta. Y la creación sirve para que el hombre pueda darse cuenta de que Dios es sabio. Dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza tiene un lenguaje universal. Cada día que nosotros vemos pasar, cada día que nosotros contemplamos la naturaleza, el Señor está hablando a la humanidad diciendo, yo soy Dios, yo sostengo este universo, yo sostengo el planeta Tierra, y Dios nos habla a través de la naturaleza. Así que escuchemos a estos predicadores inmortales. Simplemente al mirar la naturaleza podemos escuchar a Dios. Y aquí el salmista nos va a poner un ejemplo de la naturaleza y que nos hace pensar de cómo es Dios. Dice en el versículo 4, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En todo el mundo nosotros podemos ver el sol, las estrellas.
Así que todo el mundo es consciente de este lenguaje universal por el cual Dios le está hablando. Y nos va a poner el ejemplo del sol. Dice aquí, en ellos puso tabernáculo para el sol. Dios nos da la luz, el calor a través del sol. ¿Podemos imaginarnos nosotros el planeta Tierra sin sol? ¿Qué sería de la Tierra sin el sol? Sería tinieblas, sería humedad, sería algo que en realidad tétrico. Dios nos habla a través del sol porque dice la palabra de Dios de que Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Como dice en el libro de Santiago, es la luz perfecta. Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La primera cosa que nos enseña el sol acerca de Dios es que es luz. En segundo lugar, dice en el versículo 5, y como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Qué hermosa poesía que nos presenta aquí el salmista. Le pone al sol como el esposo que sale de su tálamo, dice en la Reina Valera. En otras versiones dice como el novio que se levanta después de su primer día de bodas, de su luna de miel, y sale sonriente, contento para vivir ese día. Esto nos habla a nosotros de la majestuosidad de Dios. Dios es majestuoso, glorioso. Dice aquí en esta versión, dice, él es como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Vemos aquí la disposición que Dios tiene para servirnos, para amarnos, para cumplir sus propósitos. Dice el versículo 6, de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Dice la palabra de Dios que el sol sale sobre buenos y sobre malos. Y esto nos habla de la misericordia de Dios. Nos habla de su misericordia, nos habla de su fidelidad. El sol sale a la misma hora cada día. Las 24 horas del día está el sol. En las primeras 12 horas del día, él hace una labor aquí en la tierra de dar luz y calor. Todas las plantas, todos los seres humanos nos da vitamina D. Las plantas tienen la fotosíntesis, tienen la luz del sol. ¿Cómo sería la tierra sin sol, sin calor? Sería frío, helado.
no nos podemos imaginar una vida sin sol. Así debería ser que nosotros no nos podríamos imaginar una vida sin Dios. Vemos que la revelación de Dios a través de la naturaleza es súper importante. Pero en segundo lugar, vamos a ver lo que las escrituras nos enseñan a nosotros y vamos a ver los diferentes nombres que se da a las escrituras. Y vamos a analizar cada una de ellas. Dice versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, para que nosotros miremos lo que hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Voy a leer desde el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos sirve a nosotros para perfeccionarnos, para hacernos madurar. Para eso nos sirve la ley de Dios. Esta palabra que dice aquí que convierte el alma, en realidad esto también quiere decir que nos hace volver en sí. Nos hace dar cuenta de que estamos en un camino equivocado. La palabra de Dios hace que nosotros demos un giro de 180 grados para regresar a la realidad, a la verdad. En Lucas capítulo 15, versículo 17, allí donde se cuenta la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo, cuando ya se dio cuenta del error que había cometido, de haber dejado la casa de su padre y ahora él se encontraba comiendo de la comida de los cerdos. Dice en Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense en ahí lo que dice volviendo en sí. Se dio cuenta, se convierte su corazón, su pensamiento, y eso es el efecto de la ley de Jehová en nosotros. Nos hace dar cuenta de nuestros errores. Convierte nuestra alma. Segundo dice, el segundo nombre que se le da a las escrituras dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Leamos en Salmos 25:9. Salmos capítulo 25, versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice, hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel. Quiere decir de que Dios es fiable, alguien en que yo pueda confiar.
No hay nada, como dice el apóstol Pedro, más seguro. Dice el apóstol Pedro de que tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Es segura, es fiable la palabra de Dios. Los testimonios de Jehová son fiables. Y dice que hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? El sencillo es uno que se deja enseñar, que verdaderamente le importa la palabra de Dios. Esa es una persona sencilla. Es una persona que se deja enseñar. Qué difícil es tratar de enseñar a aquellos que no quieren aprender, a aquellos que no son sencillos, es decir, que son autosuficientes. El tercer nombre que se le da a las escrituras dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué quiere decir que los mandamientos de Jehová son rectos? Lo que Dios ordena es de acuerdo a las normas y principios del bien y del mal. Es decir, que la palabra de Dios lo que hace es que nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. En el sentido moral, pero también en el sentido práctico. Son rectos. Jamás la palabra de Dios nos va a llevar a hacer cosas que nos van a perjudicar a nosotros, que nos van a hacer daño a nosotros. Por eso dice que son rectos. Entonces la palabra de Dios es fiable, es indefectible, están basadas en normas y principios del bien y del mal. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, dice aquí, haciendo lo bueno que considera Dios y evitando lo malo que considera Dios, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Fíjese en lo que dice en el versículo 8, dice, alegra el corazón. Vamos a ser súper felices. Vamos a vivir contentos porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. En el versículo 8 se le da otro nombre a la palabra de Dios y dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. ¿Qué quiere decir el precepto? Es lo que Dios prescribe para cosas particulares. Esto me hace a mí recordar de las prescripciones que dan los doctores cuando una persona está enferma, ¿no? Te da la receta para que tú vayas a comprar la medicina que te va a hacer bien. Así son los preceptos de Jehová. Son las cosas que Dios prescribe para la vida. Son las cosas que Dios prescribe para mi vida cotidiana. Me va a hacer mucho bien. ¿Cuál es el resultado de seguir la prescripción de Dios? Que va a alumbrar tus ojos. Va a alumbrar tus ojos. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18.
nos habla de cómo es que nos alumbra los ojos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor alumbra nuestros ojos y nos hace entender, nos da esperanza y nos hace disfrutar de las riquezas que ya tenemos nosotros en la herencia. Para eso nos alumbra a los ojos. Recuérdense en Juan, dice que el que viene a la luz, en Juan capítulo 3, el que viene a la luz, sus obras son reprendidas. Cuando nosotros vamos a la luz, cuando Dios nos alumbra a los ojos, nos hace dar cuenta a nosotros de que tenemos errores y podemos corregirlos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que hace la luz es que nos revela todo, nos ilumina. Vamos al versículo 9, dos nombres más que se le da a la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Vemos ahí el temor de Jehová. Lo que hace la Biblia es que nos muestra cómo tenemos que vivir delante de Dios. Y este temor de Jehová, ¿qué quiere decir el temor de Jehová? Quiere decir que podemos tener respeto y estar confiado. Es un respeto confiado. ¿Qué dice Salmo 119:9? Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Podemos andar confiados en esta vida temiendo a Dios, temiendo a su palabra. Y el otro nombre que se le da en el versículo 9 a las Escrituras dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es decir, los juicios se refieren a los decretos y a las sentencias que Dios da. Los juicios de Jehová se refieren a los decretos y a las sentencias. Podemos confiar en la justicia de Dios, en las sentencias de Dios, en los juicios de Dios. Un día, Dios juzgará a este mundo. Y todas aquellas personas que no han creído en Jesús, que serán echadas al lago de fuego, ni uno de ellos podrá decir que Dios no es justo. Ni uno de ellos va a decir esto es una injusticia. Porque los juicios de Jehová son todos justos. Damos gracias a Dios que Él a nosotros nos ha justificado y ha hecho su justicia y ha derramado su juicio en la persona de Jesucristo para que nosotros podamos ser perdonados.
Dios ha hecho justicia en Cristo por nosotros. Entonces, hemos visto los diferentes nombres que le da aquí el Salmo 19 a las Escrituras. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Ahora vamos a mirar otros beneficios más de la palabra de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel que la que destila del panal. Hablemos que la palabra de Dios es más valorosa, preciosa, más deseable que el oro. ¿Por qué es más deseable? ¿Por qué es más preciosa que el oro la palabra de Dios? Porque el oro es algo terrenal y temporal. Cuando nosotros morimos, no nos llevamos nada de aquí de la tierra. Podemos tener millones en lingotes de oro, pero cuando yo me muero, eso no tiene ningún valor. Ningún valor. El oro aquí nos habla del valor de las cosas terrenales, pero nosotros somos exhortados por el Señor Jesucristo a hacer tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Por eso la palabra de Dios, en cambio, permanece para siempre, es eterna. La palabra de Dios se va con nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos de estar conscientes, que todo lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios de este lado de la eternidad, vamos a ocuparlo allá, nos va a servir allá. Yo siempre pienso en el milenio, cuando estemos nosotros reinando con Cristo 1000 años, y aquellos que han sido vencedores y se han mantenido fieles a la palabra de Dios, serán aquellos siervos que servirán juntamente con el Señor y reinarán juntamente con Él. Por eso la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Y en segundo lugar dice, y más dulces que la miel y que que destila del panal. Obviamente, la miel es dulce, pero hay algo más dulce que la miel, la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es más dulce? Porque si yo quiero endulzar algo, yo tengo que poner miel una vez y otra vez y otra vez. Cada vez que yo necesite endulzar algo, voy a tener que poner miel. Si no pongo la miel, pues ya no va a saber dulce. Pero la palabra de Dios endulza nuestras almas. La dulce paz que pone Dios en nosotros. La palabra de Dios trae paz a nosotros. Y dice la Biblia que una paz que sobrepasa todo entendimiento.
La palabra de Dios nos hace comprender la soberanía de Dios, es decir, que Dios está en control, la providencia de Dios, que Dios trabaja detrás del telón. Nos hace comprender los propósitos de Dios y de esa manera nosotros podemos experimentar la dulce paz del Señor. La palabra de Dios nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir en paz en medio de la tormenta. Y en las horas amargas de nuestra vida, la palabra de Dios nos va a traer consuelo. Por eso dice la Biblia que es más dulce que la miel que destila del panal. Dice, tu siervo además es amonestado. Otros beneficios, la palabra de Dios nos amonesta. Esto me hace recordar del fútbol. Cuando el árbitro amonesta, saca una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, para corregir, amonestar a un jugador de fútbol. Lo mismo hace la palabra de Dios. Nos amonesta. Y eso me hace recordar de Colosenses. Colosenses en el capítulo 2, si no me equivoco, versículo 28. Colosenses 2, 28. Dice, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? El apóstol Pablo dice que amonestaba a todo hombre para que ellos puedan ser como Cristo es. Y eso es lo que hace la amonestación. Nos forma. No solamente dice que amonesta, sino que cuando obedecemos la palabra de Dios, dice el Salmo 19, hay un grande galardón. Dios nos da premios, decimos nosotros, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Sabemos que un día en el tribunal de Cristo seremos evaluados nosotros, todo lo que hayamos hecho y todo lo que nosotros hayamos hecho conforme a su palabra va a recibir un galardón. Tercero, dice que corrige nuestros errores, dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, si nosotros no dedicamos tiempo para estudiar, leer la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta de nuestros errores. Dice la palabra de Dios de que es como un espejo, dice el libro de Santiago. Es como un espejo que nos muestra a nosotros las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Eso es lo que hace, corrige nuestros errores. Cuarto, nos trae a la luz nuestros pecados que son ocultos. Dice ahí, líbrame de los que me son ocultos, dice David. Líbrame de los que me son ocultos. Es como cuando entras en un cuarto que ha estado semanas sin luz, un cuarto oscuro, y cuando tú entras y prendes la luz, las cucarachas salen corriendo. Así es lo que sucede cuando prendemos la luz de la palabra. Nuestros pecados que son ocultos salen a la luz y ahí es el tiempo para corregirlo. Quinto, nos libra de la soberbia. Dice versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias y no se enseñoreen de mí. Mis hermanos, la palabra de Dios nos lleva a la humildad, a la dependencia de Dios.
cuando vivimos nosotros sin la palabra de Dios, vamos a tender a ser soberbios, orgullosos. Dice que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Dios va a quitar mi soberbia, mi rebelión. Me va a hacer dar cuenta cuando yo me rebelo contra Dios. Y por último dice, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti sean gratos. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Es decir, que lo que yo hable y lo que yo medite, es decir, lo que yo piense, lo que yo me pongo a considerar, como yo siempre digo, las implicaciones para mi vida. ¿Qué implicaciones tendría para mi vida el no obedecer la palabra de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida si yo desobedezco la palabra de Dios? Lo que nosotros hablamos y lo que nosotros meditamos, que sea agradable al Señor, que sea grato. Eso es lo que a mí me debe importar, que a Dios le agrade lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy meditando. Y esto va a pasar a ser lo que dice aquí, roca mía y redentor mío, oh Jehová. Dios me hace estar seguro y confiado en su amor, en su redención, el trabajo que Él ha hecho por mí. Cuando yo me apego a la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, esta es la razón por la que nosotros tenemos que regresar a las Escrituras. Cuando nosotros regresemos a las Escrituras, vamos a experimentar todas estas cosas que Dios nos ha hablado en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Señor, nos admiramos de la creación. En este mismo momento tenemos un sol hermoso que nos abriga, nos da un sentir de bienestar. Y gracias, Señor, por también tu palabra, de cómo tú nos hablas, nos corriges, nos iluminas, nos direccionas con tu palabra. Señor, ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que tú mismo con tu palabra seas corrigiéndoles, enderezándoles, consolándoles. Señor, donde quiera que ellos se encuentren, Padre, cuídalos. Danos en esta mañana y en esta tarde, Señor, un tiempo para pensar en todo lo que hemos hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Estaremos en la siguiente semana. Continuaremos con el proceso del discipulado orgánico. Que Dios les bendiga.